En esta cápsula enseñaré a resumir datos en forma tabular. Para ello, haremos una tabla de frecuencias para el caso de una variable de tipo continua, como es la variable tiempo. Hay que considerar que en este caso, nuestro archivo de datos tiene 110 registros y por lo tanto necesitamos saber cuántas son las clases que vamos a trabajar. De acuerdo a la teoría, hay una regla que establece que si tengo un conjunto de datos con un número determinado de elementos, el número de clases en la que va a quedar resumida la información de una variable continua se calcula mediante la regla de Sturge, que establece que el número de clases se calcula como 1 más 3,3 veces el logaritmo en base 10 de n. En nuestro caso, si reemplazamos en una calculadora el número, nos va a dar exactamente 7,73, es decir, del valor k igual a 1 más 3,3 veces el logaritmo en base 10 de 110, esto nos da 7,74 aproximados dos decimales. Pero como k es el número de clases, entonces lo aproximamos por regla de aproximación a 8 clases. Es decir, 110 registros van a quedar resumidos en 110 clases. ¿Qué es una clase? Una clase no es más que un intervalo semiabierto, cerrado en el lado izquierdo, abierto en el lado derecho. Es decir, en una clase vamos a incluir el conjunto de todos los datos tal que ese dato va a ser mayor o igual que el valor A y estrictamente menor que el valor B. Por otra parte, la longitud que va a tener las clases se llama amplitud, y la amplitud la vamos a calcular al momento que vamos a resumir los datos como el valor mayor menos el mínimo dividido por el número de clases. Y esto con aproximación siempre hacia arriba, ¿ya? Cuando llegue a este punto, ahí voy a dar alguna explicación más para que podamos desarrollar bien el ejercicio, ¿ya? Bien, voy a borrar ahora los dibujos que están ahí y vamos a comenzar a resumir los datos, ¿no es cierto?, en nuestra tabla de frecuencia. Dentro de Excel no tenemos resúmenes que nos calculen las tablas de frecuencia, pero sí hay un recurso bastante importante como es las tablas dinámicas. Para ello ingresamos por el menú Insertar y de Insertar nos vamos a Tabla Dinámica y aquí nos va a marcar el rango en forma inmediata de la variable con la cual yo quiero trabajar. En este minuto mi cursor está totalmente fuera de la base de datos, entonces si yo hago clic con botón izquierdo sobre Tabla Dinámica, no me muestra un rango con el cual yo quiera trabajar. En ese caso, le damos nosotros la tabla. Como voy a trabajar solo con la variable tiempo, entonces aprovecho de ingresar ese rango. Para ello yo marco la tecla Shift y sin soltar Shift marco la tecla Control y ahora cursor hacia abajo y se me va inmediatamente al último registro. Los resultados de la tabla dinámica los voy a agregar en una hoja nueva y le digo aceptar, ¿ya? Y en este caso, en la parte derecha, me colocan los campos de la tabla dinámica. Y yo como ingresé solo el tiempo, entonces la única variable que tengo, tomo la variable con botón izquierdo y la arrastro en la pestaña debajo de fila. Y aquí, en la parte izquierda, me acaba de escribir todos los valores
que tiene el campo tiempo, pero representado solo una vez. Ahora vamos a contar cuántas veces aparece repetido cada ese dato. Para ello, volvemos a tomar la variable tiempo y la colocamos en la pestaña debajo de sumatoria. Pero esto es suma y por defecto, cada vez que usted trabaje con variables de tipo continuo o de tipo cuantitativa, digamos más bien, él va a agregar la suma de manera inmediata. Pero yo quiero que él me cuente cuántas veces aparece cada uno de estos registros y para ello hacemos un clic sobre la pestaña suma y aquí apareció una nueva opción y en este caso configuración de campo de valor y entre las distintas alternativas que tenemos aparece el recuento o cuenta y le damos a aceptar. Y aquí vemos que hay registros que aparecen una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco y quizás cuántas para abajo. Ahora ya estamos en condiciones de crear nuestra tabla dinámica, es decir, crear nuestra tabla de frecuencia. Para ello, nos paramos con botón derecho en cualquiera de los valores del lado izquierdo y aparece un nuevo menú, entre ellos agrupar. Hacemos clic con botón izquierdo y me da el mínimo, el máximo y me dice cuál es por. Esa palabra por es la amplitud. En este caso, yo voy a calcular la amplitud como el valor máximo 11,7 menos 3,4 sobre el número de clases que era 8. Entonces, en este caso el valor resultante 11,7 menos 3,4 y dividido 8 me da exactamente 1,0375. Ahora yo podría trabajar con esa amplitud sin ningún drama. El problema es que cada registro va a quedar con 4 decimales y la base de datos tiene un solo decimal. Entonces, generalmente es recomendable trabajar la amplitud con los mismos números de decimales que tiene la base original. Y en este caso, la debo aproximar, ¿no es cierto?, a un decimal. Y hace un instante atrás dije que íbamos a considerar siempre, ¿no es cierto?, aproximación hacia arriba. Es decir, la amplitud la vamos a considerar como 1,1. Me vengo en este minuto ahora a la pestaña que está frente a la palabra por y aquí le coloco 1,1. Vuelvo a recordar, ya lo había hecho en una cápsula anterior, que el punto o la coma depende de la configuración que usted tenga con su equipo, ¿ya? Así que siempre trabaje con teclado numérico porque ese le va a indicar inmediatamente el símbolo con el cual usted tiene la separación de miles. Ahora vamos a dar aquí a aceptar y automáticamente me quedaron registradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Estamos bien. Nosotros dijimos que íbamos a formar 8 y 8 clases se fueron formadas. ¿Qué vamos a hacer ahora en este momento? Vamos a volver a borrar esta ayuda que dejamos acá y, bueno, una consideración importante aquí. Si usted en este caso le dijo que íbamos a formar 8 clases, entonces cuente de todas maneras el número de clases que el computador hizo. Si, por ejemplo, fueran 7 clases las que formó y usted le dijo 8, eso significa que una clase no tuvo conteo. Por lo tanto, usted tiene que agregar esa clase con valor 0. ¿Cómo se da cuenta qué clase es la que le falta? Fíjese que la clase termina en un valor y comienza en el mismo valor la clase siguiente. ¿Ve? Entonces ahí usted se da cuenta que se pega un salto más o menos importante y agrega
esa clase haciendo un insert en la fila y le agrega la clase. Por otra parte, recuerde que aquí cada clase, el valor izquierdo está incluido en el valor y el lado derecho no está incluido. En este caso, como esta es una tabla dinámica, entonces aquí no me deja trabajar con los valores y por lo tanto, para poder alterar el nombre de los campos y todas estas cosas, vamos a tomar esta tablita, la vamos a copiar y la vamos a pegar como pegado especial en una celda al lado o abajo donde usted quiera o en otra hoja. Da lo mismo. Donde usted la pegue, da exactamente lo mismo. Porque esta tabla no queda linkeada con lo que está al lado. ¿Qué es el propósito de la tabla? Observar si efectivamente existe algún tipo de comportamiento en la estructura de la variable. ¿Cuál es nuestra variable en este caso? El tiempo, ¿no es cierto?, de conexión a Internet y por lo tanto, aquí vemos claramente que hay una alta concentración en las clases centrales, se puede decir, y hacia los extremos muy pocos valores. Para ello, lo primero que vamos a hacer en esta tabla es cambiar los nombres. Siempre los valores que aparecen a la izquierda, que se refieren a los valores de la variable que usted está midiendo, entonces en este caso nosotros le vamos a colocar tiempo de conexión. ¿Ya? Y en el caso de lo que es el conteo, va a ser cuántos hogares, ¿no es cierto?, satisfacen la condición de al lado. Por lo tanto, cada hogar me arrojó los valores, por lo tanto, por eso que aquí voy a colocar número de hogares. ¿Ya? Y como aquí no alcanzó el nombre bien correcto, entonces podría agrandar la celda un poco más si quieren, o también la puedo ajustar. No es tanto la tabla que estamos haciendo. Y aquí le vamos a colocar total, le vamos a borrar la palabra general, porque no tenemos totales parciales, entonces por lo tanto ahí amerita colocar un total general. Cada uno de los valores que nosotros tenemos registrados en la tabla tiene una notación, como en el caso de los intervalos, el lado izquierdo tiene por notación límite inferior de la clase a la cual usted se está refiriendo, que yo le estoy colocando un índice J. El límite superior tiene por notación el límite superior de una clase J. El conteo se llama frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta en general se denota con la letra N sub i, a pesar que algunos autores la denotan con la letra F sub i, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con esta, N sub i. Pero si por ese motivo tomo una literatura y aparece la sigla F sub i y aparece con número entero, entonces quiere decir que esa es la notación que le está dando el libro. El índice es el valor de la clase, por lo tanto este dato se llama N1, el siguiente se llama N2, este dato ¿cómo se llama? N5, ¿ve? Este es el N8 y así sucesivamente. Los 110 se denota con la letra N sin su índice. ¿Qué me quiere comunicar el N5, por ejemplo? Es muy fácil entender qué es lo que me está comunicando este dato, porque yo tomo y digo 14 ¿qué? Y leo el encabezamiento de la fila. ¿Ve? Entonces voy a decir que en la encuesta de 110 hogares se encontró a 14 que tenían un tiempo de conexión a Internet entre 7,8 y 8,9 horas. Ahora, guarde cuidado con el que yo incluí el 8,9 en la frase, porque la diferencia
entre que tome el punto y no lo tome es una diferencia infinitesimal. Así que por lo tanto nosotros verbalmente hablamos como que si lo incluyera, pero en términos de cálculo, el 8,9 pertenece a la clase siguiente. Entonces, repito otra vez, en la encuesta de 110 hogares se encontró que 14 tenían un tiempo de conexión a Internet entre 7,8 y 8,9. A modo de ejercicio, usted interprete cada uno de los datos que está acá, hablando, haciendo la anotación pertinente, ¿no es cierto? Y mencionando la frase que yo acabo de hacer recién con N5. Observen ustedes que en este caso el valor más grande, el valor de mayor, ¿no es cierto? En este caso, concentración de hogares, se da en la clase 3, cuyo valor es 32. Una pregunta que surge aquí, ¿este 32 es un valor importante para nosotros? ¿Un valor que destaca bien? Entonces, no es tan solo que el valor sea el más alto, sino que fíjate lo que dije, sí, ¿no es cierto?, destaca bien. Y cuando usted quiere ver si este es un valor, ¿no es cierto?, bastante importante dentro de su base de datos, le va a llevar implícitamente a compararlo contra el total. Y de esa manera usted se da cuenta si está dentro de la cuarta parte, ¿no es cierto?, la sexta parte, en qué parte está esto. Y cuando ya empezamos a pensar en eso, empezamos a pensar de manera relativa y que se expresa habitualmente en porcentaje. Y de ahí que en la tabla de distribución de frecuencia que responde a estas dos columnas que están acá, le empezamos a agregar otra columna que se denota con la letra F sub I minúscula y que se llama frecuencia relativa. Entonces, dentro de nuestra notación, la F sub I se llama frecuencia relativa. A lo que el autor que hizo esa notación para la frecuencia absoluta, a esta otra la va a denotar también como F sub I, pero con un índice R, un super R de relativo. ¿Ve? Nosotros la denominamos de esa manera. La frecuencia relativa se calcula simplemente dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a la clase y dividiendo por el total de datos. En este caso yo recomiendo no expresar estos datos con más de 2 decimales, ¿ok? Y por lo tanto, cuando uno hace un cálculo, ¿ya? Voy a hacer el último valor, lo voy a calcular aquí. Entonces, por ejemplo, 5 dividido por 110 me da esa cantidad de decimales. Entonces, aquí uno podría perfectamente reducir el número de decimales jugando aquí en el menú de el Excel, donde aparecen los ceros, aumentando cero, disminuyendo cero. Entonces yo me paro en la celda y puedo disminuir la cantidad de ceros presente en la base de datos. ¿Ves? En la medida que usted le vaya agregando, va aproximando de mayor forma. Por lo tanto, en este caso yo personalmente recomiendo no colocar más de 2 decimales. ¿Ok? Generalmente en la empresa se nombran las palabras a nivel de entero, a nivel grueso. Un 5%, un 7%, un 5,3%, nunca. ¿Ya? Porque las cifras, en realidad, desde el punto de vista de toma de decisiones, generalmente se miran en cifra entera, ¿ya? Cifras muy gruesas. Calculemos entonces esto. Ahora, el problema con este formateo, que el computador está mostrando 0,05, pero internamente el computador va a hacer los cálculos con todos sus decimales que él tiene, ¿ya?
Una forma de evitar esto es que a la fórmula anterior, me voy a parar acá en la pestaña de arriba, donde está la barra de estado, y ahí voy a colocar la palabra redondear, ¿ya? El redondear permite formatear un número de decimales y en ese caso el computador muestra y trabaja con la misma cantidad de decimales que tienen los datos. En este caso, 0,05. ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer todas las formulitas desde arriba, ¿ya? Signo igual, cada vez que usted cree una fórmula, las fórmulas se crean colocando un signo igual o un signo más o un signo menos. Y ahí automáticamente el computador entiende que lo que viene es una fórmula. Entonces, digamos que la frecuencia relativa de la primera clase, le vamos a colocar la palabra redondear y ahora me dice que coloque el número 5 y lo divido por 110. Como todos los valores van a quedar divididos por 110, entonces esta celda tiene que quedar fija y para ello vamos a apretar la tecla Fn y marcar F4. Y automáticamente le hizo un peso a la letra y un peso al número. Si usted está trabajando con un computador, ¿no es cierto?, que no sea netbook, entonces generalmente ahí no es necesario apretar el Fn, sino que aprieta inmediatamente el F4, ¿ya? Para dejar la celda fija. Y ahora le coloco el número de decimales con el cual yo quiero expresar este dato. ¿Ve? Y copiamos hacia abajo, haciendo un doble clic acá, y él se va hasta la última celda que ha hecho. Vamos a entrar estos valores por si acaso, ahí va que se vea más bonito. Igual que las notaciones anteriores, el índice es el índice de la clase. Entonces, por lo tanto, acá cada una de estas va a llevar exactamente la misma notación, como por ejemplo este número es el F1, el F2, el F3 y así sucesivamente. Observen ahora que el dato 32 responde a un 29%. ¿Le parece importante ahora el dato? Y observe que aquí no tiene nada que comparar contra nada, sino este dato habla por sí solo. ¿Ve? Ya sé que está representando más de la cuarta parte, casi un 30%, ¿no es cierto?, del total de la base de datos quedó concentrada en la tercera clase. Por lo tanto, efectivamente, este es un dato que yo llamaría ya importante de nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a interpretar este valor? Lo único que yo siempre tengo que saber qué fue lo que hice matemáticamente. ¿Y qué es lo que hice acá? Tomé la frecuencia absoluta. ¿Y qué representa la frecuencia absoluta? Número de hogares. Por lo tanto, la frecuencia relativa también nos vamos a referir no a número de hogares, sino que a un porcentaje de hogares que satisface el tiempo de conexión dentro de la línea. ¿Ok? Por lo tanto, si yo interpreto, por ejemplo, el valor F3 al cual nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Voy a decir que hay un 29% de los hogares en que el tiempo de conexión a Internet fue entre 5,6 y 6,7 horas. Y así practique el resto en forma que usted acostumbre, ¿no es cierto?, a su cabeza a pensar y a razonar la forma de ir interpretando datos. Esto es solamente repetitivo. Hay otras columnas que generalmente también se agregan en las tablas con otros propósitos, como por ejemplo hacer una ojiva, que es un gráfico de probabilidad de frecuencia acumulada. Entonces, en este caso, hay dos formas de acumular los datos, desde el punto de vista absoluto o del punto de vista relativo.
Del punto de vista absoluto, se denota con la letra N sub I, pero mayúscula, y esto se llama frecuencia absoluta acumulada, donde la N sub I va a ser el valor de la frecuencia absoluta 1 desde la primera clase hasta la clase iésima, que es el valor donde está ahí. Y de esa manera yo voy a calcular el acumulado. Entonces, si usted se da cuenta, ahí incluso de la misma formulita que escribí, uno se da cuenta que el N1 mayúscula va a ser la suma solamente del primer dato. Entonces yo hago un signo igual y registro el primer dato. El N2, ¿ve? El N2 mayúsculo va a ser la suma de estos dos registros, o sea, el valor anterior le agrego el nuevo. Y eso le digo aquí como algoritmo, signo igual, el dato anterior, ¿ve? Más el dato nuevo. Y ahí estoy. Y ya generé el recurso, ¿ve? 5 más 9 son 14. Y ahora tomo acá, me paro la pestañita, aprieto botón izquierdo y arrastro, ¿ya? Hasta la fila 8, hasta la clase 8. Recuerde que para arrastrar tiene que pararse bien en el vértice inferior izquierdo, ¿ya? Así que esa es la forma de ir acumulando los valores. Ve, el 46 es 32 más 9, ¿no es cierto? 41 más 5, 46, que es la suma de las tres primeras clases. ¿De dónde estamos sacando estos datos? Lo estamos sumando a partir de la frecuencia absoluta. ¿Y qué representa la frecuencia absoluta? Número de hogares. Por lo tanto, esta columna también se va a referir a hogares. Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero referirme al valor N3, ¿ya? Mayúscula, que sería este, entonces usted lo primero que se da cuenta que el N3 no es más que el N1 más el N2 y más el N3. En otras palabras, está acumulando los tiempos de conexión a Internet entre 3,4 y 6,7, que es el valor mayor de la clase 3. ¿Ves? Entonces, cuando yo me refiera al N3, voy a tener que referirme a este rango de tiempo de conexión a Internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que hay 46 hogares con un tiempo de conexión a Internet entre 3,4 y 6,7. Siempre cuando usted quiera saber si está haciendo bien las cosas, fíjese qué es la operación, ¿no es cierto?, que usted está haciendo. Y eso debe conducirlo a hacer una buena interpretación. Estas cosas no se aprenden de memoria, por eso que hay que entenderlas, ¿ya? Otra forma de decir exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que hay 46 hogares con un tiempo de conexión a Internet de a lo más, a lo sumo, 6,7 horas, o sea, de ahí hacia atrás, ¿ya? Esa otra forma de expresar esto. También tenemos la otra frecuencia absoluta acumulada, o sea, frecuencia relativa acumulada, como es la F sub I, que puede corresponder al dato F1 más F2 más, hasta el índice I, o también lo puedo calcular como la frecuencia absoluta de la clase I acumulada dividido por n. Estas dos formulitas probablemente en algunos casos no de lo mismo, porque aquí usted ha hecho, ¿no es cierto?, un truncado de los valores, porque lo expresamos solamente con dos decimales, en cambio acá van a aparecer con todos los decimales.
Y como todos los valores están referidos a la división, mire lo que hizo la frecuencia relativa. Me voy a parar aquí, en cualquier valor, voy a pinchar aquí al final de la celda en la barra de estado y mire lo que me dice, que toma el dato anterior, ¿no es cierto?, y lo divide por 110. ¿Ves? Eso es lo que está haciendo en este caso la celda. Por eso que está pintado como azul aquí, ¿ves? Si uno se va hacia arriba, ve, dice F5, pero eso para nosotros es el dato anterior, ¿ok? Dato anterior o dato de la columna anterior dividido por el total. Entonces, si yo voy a generar esta misma formulita que está acá, tendría que dividir este dato por el total. ¿Y por qué por ese total? Porque es el que está fijado. Entonces basta que yo tome esta columna, voy a copiarla completita, copiar y la voy a pegar acá. Y después le cambio la F por mayúscula. Esta es la notación de la frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada. ¿Ya? Y esto se lee igual que lo que acabamos de leer con la frecuencia absoluta acumulada, pero solo en porcentaje. Por ejemplo, el 0,42, ¿de dónde salió? De aquí al lado, de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Vienen de esta columna que significa número de hogares. Por lo tanto, aquí voy a decir que hay un 42% de los hogares con un tiempo de conexión a Internet de a lo más 6,7 horas. O hay un 42% de los hogares que tienen un tiempo de conexión a Internet entre 3,4 y 6,7. Cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Los datos se anotan de la misma forma como han sido anotados los otros, solo que ahora tiene que emplear la F mayúscula. Entonces, por lo tanto, este para usted va a ser F1, ese va a ser F3, F5 y F8, 7. F7, porque el 8 está al lado abajo. ¿Ves? Cada dato tiene su notación con su índice. Bien, y me falta otra columna que generalmente nosotros le agregamos a esta tablita, como es la que llamamos la marca de clase y que se nota con la letra M sub I. Y el índice de la clase. Ahora, el I no denota una fórmula. El índice es totalmente mudo. Es decir, si yo me refiero a N sub I o a N sub J o a N sub K, me estoy refiriendo en cualquier caso a la frecuencia absoluta de la clase que usted está nombrando. En este caso sería la clase I, la clase J, la clase K. ¿Ve? Y es todo lo que usted tiene que saber. La marca de clase se calcula como el punto medio de cada intervalo y el límite inferior, nosotros lo llamamos así, límite inferior de la clase I, más el límite superior de la misma clase dividido por 2. Y eso me da el punto medio de cada intervalo y que va a ser el valor que va a representar a cada clase en caso que yo use estos datos para hacer cálculos, que se llaman cálculo de estadístico descriptivo para datos agrupados. En la primera cápsula que yo hice, los datos no eran agrupados, ¿ya? Así que por lo tanto, ahí hay una distinción. Cuando yo hago los cálculos de medida agrupada, no necesariamente me va a salir el mismo valor con que aparece, ¿no es cierto?, el valor en datos no agrupados. ¿Qué es lo correcto? Los datos no agrupados. ¿Ya? Calculemos la marca de clase entonces en este caso. Entonces vamos a promediar, porque eso es lo que estamos haciendo en la formulita de ahí. Vamos a promediar, ¿no es cierto? Promedio
del valor del límite inferior. Y aquí tengo que anotarlo a mano porque no puedo calcular los datos porque eso no aparece como registro de datos. Y ahora punto y coma, el siguiente valor. Cierro paréntesis y me da un enter. 3,95 el punto medio de esto. ¿Qué representa este valor? ¿De dónde salió este valor? De aquí. ¿Y qué representan esto? Tiempo de conexión. Y como lo promedié, entonces quiere decir que este es un tiempo de conexión promedio. ¿Ve? Ahora, como en todos los casos, yo he nombrado el sujeto, que son los hogares, y después decimos qué cosa cumple o satisface el hogar. Acá tengo que hacerlo lo mismo. Me puedo referir a 5 hogares o al 5% de los hogares. Si me refiero a 5 hogares, voy a decir, hay 5 hogares que tienen un tiempo de conexión promedio a Internet de 3,95 horas. Si me refiero al valor de manera absoluta, voy a hablar que el 5% de los hogares tiene un tiempo de conexión a Internet de 3,95 horas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a calcular los otros valores? No nos vamos a poner a promediar todos los datos, porque si no, como digo yo, ahí nos volvemos añejos, ¿no es cierto? Y no entregamos los trabajos a tiempo porque empezamos a demorar demasiado. Si usted recuerda, nosotros comenzamos a pasar de una clase a otra sumando la amplitud que era 1,1, ¿ve? 3,4 más 1,1, 4,5, más 1,1, 5,6, más 1,1, 6,7, y así sucesivamente. No lo hicimos nosotros porque lo hizo el computador, pero esa es la filosofía que hay acá. Entonces, por lo tanto, si a 3,95, fíjate que ya le coloqué el signo igual, entonces significa que voy a generar una fórmula, marco el 3,5 y le sumo el valor 1,1 que era la amplitud. Y de esa manera se generó el segundo promedio y copio hasta el último valor. ¿Ya? Y ahí están todas las marcas de clase, que también tienen propósito, como les dije, de hacer cálculo. Pero no es llegar y promediar esto, porque este dato tiene un peso de un 5%, este tiene un 8%, este tiene un 29% y así sucesivamente. Yo uso la formulita del promedio, ¿no es cierto? Como la notación X barra, 1 sobre n, la suma de los X sub i, hasta n, es cuando todos los datos tienen exactamente el mismo peso. En este caso, este pesa un 5, un 8, un 29, un 20, un 13, un 12, un 9 y un 5. O sea, los datos no todos tienen el mismo peso. Y cuando no tienen el mismo peso, el promedio se llama promedio ponderado. Y en ese caso, lo que yo debo hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta o relativa, en este caso, ¿no es cierto? Y el valor resultante me da la media. Y si no, el valor de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta, y así me voy clase a clase y después la divido por 110. Y en ese caso, lo que aparece es la suma de la ponderación 1 por la marca de clase 1 más la ponderación 2 por la marca de clase 2 y más la ponderación K por la marca de clase de la clase K. Y todo esto dividido por el total de datos que eran 110. Y así aparece lo que se llama el promedio, ¿no es cierto?, ponderado, que también recibiría en este caso el promedio para datos agrupados, ¿no es cierto?, de la variable en estudio. ¿Qué nos faltaría aquí hacer? Un pequeño maquillaje. Para que la tabla quede bonita como tabla, vamos a ahorrar todo lo que ya he escrito, ¿no es cierto? Entonces ahora marco la tabla completa, la voy a marcar solamente hasta esa parte y después le agrego el dibujo de la otra que está al lado.
Una vez que he marcado el rango, entonces lo que queremos hacer es hacer la tabla. Y ese es, ¿no es cierto?, un trabajo de formato, ¿ya? Para ello, nos vamos a ir aquí a donde dice vista, o sea, lo puedo apretar con botón izquierdo incluso. Si yo aprieto botón izquierdo, en realidad eso es lo que debería haber hecho más rápido, ¿no es cierto? Perdón, dije botón izquierdo, voy a tener que colocarme una lanita roja en la mano derecha, porque ahí es la que estaba marcando. Para decir después, dónde está la lanita, no es la mano izquierda. ¿Eh? Bueno, apre- apretando el botón derecho aparece una opción que se llama formato de celda, ¿ya? Y dentro formato de celda hay otro menú que dice borde. Y aquí yo primero le voy a agregar el contorno a la tabla y aquí tengo todas las posibilidades de dibujo que tenemos. Voy a usar esa que está un poquito más gruesa y ahora le coloqué el contorno. Ya, y eso lo que va a hacer en este caso es el dibujarme ese contorno. Y ahora le vamos a separar las filas y las columnas y para eso voy a usar esta que es un poquito más delgada y me paro a la mitad ahí y a la mitad acá. Y ahora le digo aceptar. Mire cómo quedó la tablita ahí, ¿ve? Ya está apareciendo algo como una tabla. Me paro en la primera fila y nuevamente digo formato celda y como ahí está grueso, aquí también le voy a colocar grueso para que se encierre todo eso como algo mayor. ¿Ve? ¿Qué más? Aquí también, si quiero separar esto del lado derecho, entonces también puedo hacer aquí formato celda, una línea mucho más gruesa en esta parte. Y le doy a aceptar. Me falta solamente cerrar esta parte que está aquí. Entonces ahora voy solamente ese lado. Botón derecho, formato celda, ¿ve? S, S y S. Y con la línea más delgada, esto que está aquí. Hace y listo. Ah, aquí me faltó la línea gruesa ahí. Esa es la gracia que yo aquí puedo modificar rápidamente o las veces que yo quiera. Hace, acepta. Y ahí tenemos nuestra tablita ya. Dejé de compartir por alguna razón, ¿no es cierto? Y ahora le damos ya a aceptar. Ahora sí, ¿ya? Y ahí está nuestra celda completita, nuestra tabla. Coloquémosle nombre, tabla de frecuencia para la variable. ¿Qué variable es esta? Tiempo de conexión. De conexión a Internet por número de hogares. Entonces, con este título, cualquier persona que lea la tabla sabe a lo que se refiere el problema. Las mejores interpretaciones que uno puede hacer son cuando uno se empodera del tema. Y en este caso, el empoderarse va a significar que usted, por ejemplo, estudie un poco más qué pasa con los tiempos de conexión a Internet, qué pasa con los hogares, cómo está el tema de las compañías, en qué parte hay mayores conexiones, todas esas cosas. Hoy día hay muchos estudios e información a la cual podemos referirnos en la Internet. ¿Ok? Aparte de esto, también lo que nosotros podemos hacer es una representación gráfica de los datos. Cuando la variable es continua, la gráfica que yo puedo realizar es lo que se llama un histograma. ¿Ya? Voy a ir aquí a los datos. El problema, bueno, aquí tengo los datos solitos acá igual. Dentro de insertar aparece la zona de gráficos y entre ellos está este monito que se llama ahí y dice insertar gráficos estadísticos. ¿Ves? Entonces, yo hago clic y ahí dice histograma.
el primer monito queremos que lo haga. Bueno, pero yo primero tenía que haber marcado la clase. Era obvio, porque no supo qué cosa quería que yo hiciera, ¿ves? Hasta el computador no es adivino, ¿ya? Entonces eso es lo que nos pasa a los profesores con los estudiantes de repente, que los estudiantes piensan que uno es adivino, ¿ves? Entonces ya tengo la variable marcada y ahora le voy a decir al computador aquí insertar histograma. Y ahora sí que ya me hizo un mono, ¿ya? Bueno, ese monito que está ahí, que es una barrita al lado de la otra, ¿ya? Le da el carácter continuo a la variable. Pero fíjate que aquí Excel hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo traté de investigar un poquito por qué no me hizo la 8. Eso significa que Excel está en esta parte probablemente trabajando no con la regla de Sturge, ¿ya? Así que ahí vamos a investigar un poquito más qué es la regla que aplica para no formar 8 clases. Así que lo que yo voy a hacer, vamos a trabajar un poquito de manera artesa en generar, ¿no es cierto?, esta histograma. Entonces volvemos a nuestros datos, bueno, vamos a borrar este histograma porque está feo para nosotros porque no tiene la clase adecuada y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la hoja que tiene, ¿no es cierto?, la tabla de frecuencia, con esa es la que vamos a trabajar, ¿ya? La tabla de frecuencia. A ver que suelte aquí. ¿Dónde quedó? En la hoja 1. Hoja 1, ahí está la tabla de frecuencia. Y vamos a tomar solo las dos columnas de primera, tiempo de conexión y número de hogares sin el total, ¿ya? Y ahora vamos a construir el histograma un poquito artesa, ¿ya? En el sentido que nosotros aquí vamos a hacer las operaciones para que él haga el dibujo. Lo primero, me voy a ir a insertar gráfico y voy a tomar el que dice arriba gráfico de columna o de barras, ¿ya? El primero. Y ahí aparece ese mono. Bueno, ese mono como está aquí no es un histograma. Razón, es solamente un gráfico de barra. Porque la característica nuestra es continua, entonces por lo tanto donde termine una barra va a comenzar inmediatamente la otra y así sucesivamente, ¿ve? Entonces ahora vamos a darle ese carácter continuo a estos datos. Para ello me paro en cualquier barrita con botón derecho y aparece un menú. Entre ellos hay uno que dice dar formato a serie de datos. Y en este caso apareció estas opciones y fíjese lo que dice ahí, ancho del rango, valor 219. Bueno, primero que nada, este valor lo vamos a cambiar a 0. Y ya me hizo ahora, ¿no es cierto?, el histograma, pero todavía falta harto para que se llame histograma, porque tenemos que colocarle título, nombre, los ejes y también donde aparecieron las clases, tenemos que hacer un formato más bonito, ¿ya? Entonces, ahora, si yo me salgo del mono, aparece una masa que no tiene la línea divisoria, entonces queremos que aparezca en línea divisoria y para eso también yo voy a cambiar el color que no me gusta mucho, ¿ya? ¿Dónde estamos parados aquí? Dice que estamos parados aquí en esta parte, ¿no es cierto?, del gráfico y por lo tanto me voy a ir al tarro pintura y donde dice relleno, porque eso es el color azul que hay ahí, le vamos a colocar relleno sólido, ¿ya? ¿Ve? Ahí abajito me marcó el color azul y aquí le vamos a cambiar el color que ustedes quieran, ¿ya? Yo le voy a colocar este color que me gusta un poco más, que es como un color medio anaranjado, ¿ya? Naranja dice ahí incluso, ¿ya? Pero si yo me salgo del gráfico, nuevamente nos van a aparecer esas líneas divisorias. Entonces, por lo tanto, aquí donde dice borde, abajo de este mismo formato, voy a hacer un clip, ¿ya? Y ahora me aparece la palabra borde, ¿ya? Vamos al borde aquí
¿No quiere mostrarla? Está borde, borde, borde. Ya, ahora sí, estamos corriendo. Y aquí le vamos a colocar líneas sólidas. Y fíjate que también tan azul la voy a colocar en negro. Un negro con el naranjo contrastan bastante bien. ¿Ves? Mire que quedó bonito el histograma. Además, ahora tengo que colocarle título. Bueno, Excel, el gráfico me lo miró como que si yo estuviera haciendo un gráfico XY, es decir, dibujando en el plano. Aquí no. El gráfico no lo dibujamos en el plano porque estoy trabajando con una sola variable, que en este caso es, ¿no es cierto?, el tiempo de conexión a Internet. Por lo tanto, cada barrita representa el apilamiento de la cantidad de hogares que saca esta cosa. Y ese apilamiento de hogares lo representan mediante una barrita. ¿Ok? Así que por lo tanto, aquí lo que yo estoy mostrando en este histograma se llama el comportamiento o distribución de los tiempos de conexión a Internet, porque esa es la variable que está en el eje de la X, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, le voy a agregar a mi mono, en forma inmediata, el valor, en este caso, del nombre de la variable. Para ello, vamos a ingresar a lo siguiente. Está aquí, no está aquí. Insertar, perdón. Primero voy a activar el gráfico. Eso es lo primero que tengo que hacer, es activar el gráfico, porque ahora está activado el gráfico, ¿ves? Se formaron los cuadritos y todas esas cosas. Y aquí aparece diseño gráfico. Y dentro del diseño gráfico dice agregar elemento. Y ahí título del eje y le vamos a colocar horizontal primario. ¿Ya? ¿Qué representa el horizontal primario? Representa el tiempo, y ahora escribo nomás, y fíjese que aquí en esa partecita está escribiendo tiempo de conexión a Internet, entre paréntesis, horas, ¿ya? Y lo mismo que hice aquí, ahora lo voy a hacer con lo que muestra el lado de lo que aparece como XY, que en el fondo es el apilamiento del número de hogares. Como sigue activado y sigue ahí mismo, entonces ahora volvemos a título y le vamos a colocar vertical primario, ¿ya? Y escribimos número de hogares, ¿ya? Enter. Y nuestro título es lo que muestra el histograma. El histograma está mostrando, aquí en este caso, el comportamiento o distribución del tiempo de conexión por número de hogares. Entonces, eso es lo que voy a colocar como título. ¿Ves? Distribución o comportamiento, me gusta mucho la palabra distribución, ¿ya? Del tiempo de conexión a Internet por número de hogares. Entonces aquí cualquier persona que quiera leer este gráfico sabe totalmente a lo que se refiere. Estamos mostrando un comportamiento distribucional de la variable tiempo que aparece como el eje X por el apilamiento que es número de hogares. ¿Ok? Dentro de lo que es el histograma, como aquí nosotros empezamos a ver forma, ¿ya? Entonces distinguimos tres formas que podríamos encontrar en un histograma. Una forma, vamos a agregar el lápiz aquí otra vez para poder dibujar. Una forma es lo que llamamos la ideal, la forma simétrica, ¿ya? Esa es la forma ideal.
¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a incluir aquí, ¿ya? Voy a hacer como un gráfico medio suavizado para que se vea la forma. Ojalá que me quede bonito. Ya, no está tan mal. Me quedo como botadito para allá porque justo estoy medio ladeado con la pizarra, pero no lo voy a mejorar, ¿ya? A lo mejor en el intento no sé cuánto podría salir bueno el mono, entonces ¿para qué voy a estar jugando aquí? ¿Ves? Esa línea sí que no me gusta. La puedo borrar más rápido. Ya. Hagamos la línea de nuevo, la última vez. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Ya. La primera forma es una forma simétrica. Aquí un poquito con la imaginación, porque como no me quedó tan perfecto, ¿ya? Una forma simétrica. Hay varios comportamientos distribucionales que usamos en un capítulo que se llama probabilidad, en que las formas son simétricas. ¿Qué significa forma simétrica? Que lo que usted ve a la izquierda de esta vertical que yo bajé desde el punto de vista más alto, hacia la derecha, y del punto de esta vertical hacia el lado derecho, tiene que ser exactamente la misma curva. ¿Ya? Aquí no se ve bien, pero use un poquito la imaginación, diga, no, si yo veo lo mismo en ambas partes, ¿ve? Una forma simétrica. Cualquier desvío de la forma simétrica se llama sesgo. Por ejemplo, si yo aquí mi curva hubiese dado lo siguiente en vez de lo de arriba, ¿ya? En que mayoritariamente la concentración se ve en el lado izquierdo y después baja como muy pronunciada hacia el lado derecho, ¿ya? Es decir, si yo bajo una vertical del punto de vista más alto, no voy a ver en este caso que la parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha, sino que hay una cola más pronunciada hacia el lado derecho y a donde se va la cola, ese es el tipo de desvío. Entonces esto se llama sesgo positivo. Es decir, si esto ocurriera, la distribución de los tiempos de conexión a Internet se muestran con un sesgo positivo. En caso contrario, se va a llamar sesgo negativo. ¿Ya? Es decir, si la gráfica que usted está haciendo, ¿no es cierto?, tiene una alta concentración en los valores mayores. ¿Ya? En este caso, esto se llama sesgo negativo. Estas son cosas que ustedes la han visto, la han vivido en el mundo real, la gran mayoría, ¿no es cierto? Sobre todo los estudiantes, ¿no es cierto?, en ciencia media, que cuando les va mal, lo primero que le dicen al profesor o la profesora es que cambie la escala. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando hay una mayor concentración de datos en las notas bajas, ¿ves? Entonces su profesor o profesora, ¿qué es lo que hace? Agarra esta curvita y la transforma en la curvita de arriba, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un último intento aquí y vamos a tratar de, ahora que tengo la línea, si me queda un poquito más simétrica para que se vea. Ahí sí, no, ahora sí, casi perfecto, ¿ves? Ahí se ve bien la simetría, ¿ya? Entonces, y ahí la gran mayoría de los alumnos que estaban mal suben sus notas, ¿no es cierto? Entonces llegan a esta parte de acá, donde mayoritariamente los estudiantes están alrededor de una nota promedio. Muy pocos estudiantes se sacan muy buenas notas y muy pocos estudiantes se sacan muy malas notas. ¿Ves? A eso se llega con esta curvita. Si nosotros vemos, entonces lo que tengo que hacer es bajar un eje ficticio de simetría desde el valor más alto. Entonces, si usted se da cuenta dónde está la clase más alta acá, en esta parte está la clase más alta. Entonces aquí yo diría que aquí va a estar el eje que nosotros definimos las cosas, donde vemos una alta concentración en valores
¿no es cierto?, a la izquierda, ¿ve? Y con una cola muy pronunciada hacia el lado derecho, así que por lo tanto diríamos que el tiempo de conexión a Internet por número de hogares presenta un sesgo positivo. Por otra parte, la cantidad de jorobas o cimas también me define en este caso el comportamiento de la moda. Cuando yo veo una única joroba, independiente que sea simétrica o sesgada, entonces voy a hablar que el comportamiento es unimodal. Si logro distinguir dos modas, entonces voy a hablar que es un comportamiento bimodal, y más de dos modas hablaríamos que tienen comportamiento multimodal. ¿Ya? En este caso se observa como una sola joroba en caso que yo quiera, ¿no es cierto?, plantear una especie de polígono de frecuencia en el cual vamos uniendo todos los puntitos medios y damos el carácter de una curva cerrada a esa cosa. Por ejemplo, ¿cómo haría yo aquí rápidamente un polígono de frecuencia? Voy a activar mi mono, ¿ya? Ahí está activado. Y en este caso me voy a parar en cualquiera de las barritas con botón derecho, y ahí donde dice seleccionar datos, ¿ya? Voy a agregar otra, otra variable aquí en la parte izquierda donde dice entrada de leyenda, ¿ya? Y le coloco agregar. Me pide el nombre de la primera columna, es decir, cómo se llama la serie, y le voy a colocar el mismo nombre, ¿ya?, que se llama tiempo de conexión. Y ahora me pide los valores de la serie, le voy a introducir los mismos valores de la serie original. ¿Ya? Hay un error en lo escrito, dice ya. Es que ahí pasó que no borré el. ¿Ya? Ahora sí, borremos eso. Y ahora sí que va a aparecer aquí solamente esta parte. ¿Ya? Y le digo aceptar. Ahora me pide los valores de la X, editar, y los valores de la X son justamente el número de hogares otra vez, ¿ya? Y le digo aceptar. Y ahora aceptar. ¿Qué es lo que hizo el computador? Ahora me generó otra columna, aquí ve, y yo lo que le voy a decir en este caso, ¿ya? Botón derecho, eh, cambiar el tipo de gráfico, y ahora tiene dos cosas, ¿ves? El número de hogares y el tiempo de conexión. Entonces, no, aquí me equivoqué yo, perdón. Yo me equivoqué, eh, porque lo que tengo que hacer es, no es el número de hogares, ese no es el tiempo de conexión la variable, sino que es el número de hogares la que tiene que ir apilando hacia arriba, ¿ves? Entonces volvemos otra vez aquí rápidamente y en seleccionar datos, ¿ya? Le vamos a quitar el tiempo de conexión, quitar, y vamos a agregar otra vez el número de hogares, ¿ya? Nombre de la serie, que está un poquito más arriba. Esto es número de hogares, y los datos son justamente los que están aquí. Y ahora sí, aceptar, y ahora me voy a editar el número de, ¿no es cierto? Y esos son los valores que están como eje X, que corresponden a los tiempos de conexión. Ahora sí que sí. Y le damos a aceptar, ¿ya? Y ahí aparecen los dos monitos respectivos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, voy a pararme en cualquiera de ellos, le digo cambiar el gráfico, y aquí al segundo número de hogares le voy a colocar que sea un gráfico de líneas, ¿ya? Se la voy a colocar con ese patrón más encima. Líneas con marcadores. Y ahí está. ¿Ve? ¿Ah? ¿Ok? A aceptar. Entonces, ahí aparece ese tema. ¿Ve? Y ahora me dibujó una línea central aquí solito. Y yo ahora voy a modificar esta, ¿ya? Dar formato a la serie, y aquí en el eje secundario me voy a ir al tarro pintura,
y la línea se la voy a cambiar por otro color, ¿ya? Vamos a colocar un color azul aquí, ya. Y ahí se ve mejor el histograma, ¿ya? Y lo único que aquí después, bueno, este no lo hace, pero yo lo que debería tener en este caso, cerrar la columna para darle el concepto de área bajo curva, ¿ya? Y para ello voy a tomar un color azulito, igual como que el que está ahí, y voy a cerrar aquí la curva un poco para acá, y voy a cerrar un poco la curva para este otro lado, ¿ya? Y ahí aparece como una curva cerrada, ¿ves? Y eso imita un poco el concepto de que yo anoté acá, ¿ves? Obviamente los gráficos nunca van a salir tan bonitos como esto aquí, ¿ves? Ahí se nota una alta concentración en esa parte y en el otro caso va cayendo hacia la cola derecha. Por eso es cego positivo. Entonces, el gráfico que aparece como las barras es lo que se llama el histograma y la línea azul se llama la ojiva. O sea, se llama polígono de frecuencia. ¿Ya? Bien, entonces tenemos de los datos, tenemos nuestro trabajo respecto de una gráfica. Ahora, lo último que me falta, que generalmente aquí las clases no aparecen registradas de esta manera, sino que comienzan en 3,4, siguen 4,5, 5,6, siempre, digamos, de manera correcta. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, voy a borrar esto, ¿ya? Y el tiempo de conexión lo voy a agarrar para abajo, un poquito hacia abajo y ahora voy a hacer un insert de algunos valores. Entonces voy a borrar todos los cuadritos que están ahí, ¿ya? Entonces el primer trabajo comienza en 3,4. Para ello voy a insertar, y aquí en insertar voy a ir a esta parte y le voy a agregar este cuadro de texto, ¿ya? Y le voy a decir que este valor vale 3,4, ¿ya? Y aquí vamos a editar esto porque fíjate que aquí está relleno, ¿ve? Por eso que no aparece la línea en el fondo, entonces está relleno, ¿ya? Le damos formato de la forma, relleno solo, no, quiero sin relleno, ¿ve? Y ahora aparecieron las líneas al fondo. Y sin línea también, listo. Y ahora si pincho, está el 3,4 solito, ¿ya? Lo vamos a cortar un poquito ahí para que... Voy a tomar este, lo voy a copiar y lo voy a pegar varias veces aquí, pegar, ¿ya? Eh, pegar, no me hizo nada. Ahí sí, no lo tomé bien, parece. Ahora sí, copiar y ahora le digo pegar, 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 pegar. Ya, ojalá que alcance ahí, porque no los conté. Entonces el primer valor lo voy a comenzar aquí y lo dejo en este lado. ¿Ya? Segundo valor sería 3,4 más 1,1, 4,5. 4,5. ¿Ya? Que sería el segundo valor y lo colocamos ahí el término de la clase. Y aquí comienza la segunda clase y termina en 1,1 más adelante, sería 5,6, ¿ya? 5,6. Después el siguiente sería 6,7, 6,7, ¿ya? Más el siguiente sería 7,8 y así debería verse literalmente el histograma verdadero, ¿ya? 7,8 más 8,9, ¿ya? El siguiente sería 10, ¿no es cierto? 10, 8,9 más 1, 10,0 y lo agregamos al tiro aquí, más 1,1
11,1, ¿ya? 11,1 y el último es 12,2. Entonces, de esa manera, tenemos el valor completito aquí de nuestro histograma, ¿ves? Esa es la forma con que se manifiesta el histograma. Entonces, en todo histograma, además de encontrar la forma, es decir, de mencionar que la distribución del tiempo de conexión a Internet por número de hogares presenta un sesgo positivo, es unimodal, y ahora destaco algunas situaciones que para mí pueden ser importantes. ¿Ve? Y ahí, ¿qué es lo que va a ser importante? Bueno, en la medida que usted sea conocedor del tema, se va a dar cuenta cuáles son los temas que realmente son importantes destacar. A lo mejor, por ejemplo, que mayoritariamente, ¿no es cierto? Eh, Hay muchos hogares que tienen un tiempo de conexión a Internet de 5,6 y 7,8. Muy pocos hogares tienen un tiempo de conexión de a lo menos 4,5 o a lo más, o sea, a lo más 4,5 o a lo menos 11,1 horas. Y ahí no es necesario ir destacando uno a uno, sino lo más de relevante. ¿Ok? Entonces, este es el resumen gráfico de una variable continua, tanto en la tabla de frecuencia como en su histograma. ¿Ok? También otro gráfico que es bastante importante, pero ya es como un poco más depurativo, es lo que se llama el gráfico de caja y bigote o box plot, ¿ya? Y que en este caso lo vamos a trabajar también para la variable continua, como es en este caso, ¿no es cierto?, el tiempo de conexión a Internet, ¿ya? ¿Cómo se hace un gráfico de box plot? Un gráfico de caja tiene la particularidad que nos va a dibujar literalmente una cajita. Yo la voy a dibujar de manera horizontal y el computador después la va a dibujar de manera vertical, ¿ya? Primero, yo tengo todos mis datos dentro del eje de los números reales y en alguna parte dentro del eje, os recuerden que siempre el mínimo está a la izquierda y el máximo a la derecha, en alguna parte por aquí me va a dibujar el primer cuartil, es decir, aquel que me deja un 25% los datos de aquí a la izquierda. Considerando el valor de Q-sur, me deja un 25% hacia la izquierda. Me va a ubicar el valor Q3, que también me deja un 25% de los datos desde aquí hacia la derecha, por lo tanto me deja un 75% de los valores hacia la izquierda. Y en alguna parte aquí adentro, no necesariamente al centro, va a ubicar la mediana, que sería Q2, que de aquí hacia la izquierda deja el 50% de los datos y de aquí a la derecha el otro 50%. ¿Ya? Entonces lo primero que hace el computador, marca con una caja cuyo largo va desde Q1 a Q3, ¿ya? Y cuyo ancho es totalmente arbitrario. Y esta caja queda dividida en el valor de Q1, ¿ya? Eso es lo que hace en este caso esta cajita. La cantidad de registros que hay desde Q1 a Q3 es de un 50% de registro. Por ejemplo, aquí el mono este yo lo dibujé con un poco más largo entre Q1 y Q2 que de Q2 a Q3. No importa, el Q2 podría estar aquí, pero la cantidad de datos que hay de Q1 a Q2 es un 25% y de Q2 a Q3 es otro 25%, independiente donde quede la línea de división. Estamos hablando de cantidad de registros. Enseguida, generalmente usted ubica el valor mínimo, ¿ya? Que yo pensando que este sea el mínimo y este sea el máximo, se tira una línea, ¿ya? Que une la caja
y eso es lo que se llama el bigote. Ahora, no necesariamente el mínimo y el máximo van a corresponder al bigote, porque si hay datos atípicos en alguno de los dos lados, esos datos van a aparecer con un circulito. Entonces, por lo tanto, el bigote quiere decir que es mucho antes del valor del circo. ¿Ya? Si aparecen circulitos, esos se llaman datos anómalos o datos atípicos. ¿Ya? Bueno, Excel, además de dibujarme esto, también me dibuja, en este caso, la media. ¿Ya? Y la media la hace con una X. Entonces, si la media es igual con la mediana, está en la misma posición, vamos a hablar de que hay una simetría. En caso contrario, un sesgo negativo si está para acá la media, y si la media está a la derecha, la mediana, un sesgo positivo. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver, la gráfica debería ser con un sesgo positivo. ¿Ok? Borremos entonces esta cajita y hagamos nuestra gráfica de botplot. ¿Ya? Como está la variable tiempo aquí, vamos a aprovechar aquí mismo, ¿no es cierto?, el trabajo. Vamos a marcar la variable tiempo. Listo. Y vamos a ir al menú, ¿no es cierto?, insertar. Ya, disculpen, voy a tener que borrar esta. Ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo acá, porque aquí tengo una parte que me dibuja la pizarra, ¿no es cierto?, para poder hacer dibujo en la pizarra, pero ya lo saqué. Entonces nos vamos por insertar. Y aquí donde dice gráficos, vamos a pinchar y vamos a irnos a todos los gráficos, y dentro de todos los gráficos aparece el gráfico de caja y bigote. Y listo. ¿Ya? Y por lo tanto ahora le voy a colocar aceptar. ¿Ya? Bien. Aceptar. ¿Ya? Y ahí me hizo mi gráfico. ¿Ya? Ahora, aquí usted no logra verlo bien. ¿Por qué razón? Porque el color no es bonito. Entonces yo lo voy a parar acá y me voy a ir al tarro pintura y voy a dejarlo sin color, sin relleno. Ya, para que se note bastante bien. No tiene valores como circulitos por sobre o bajo, ¿no es cierto?, la línea de que sería el bigote. Por lo tanto, no hay datos anómalos o datos atípicos, es decir, todos los datos son válidos para ser procesados. Ahora, pudieras ver un error de otro tipo que no es posible detectarlo con estos recursos estadísticos. Bueno, aquí está la primera línea, por eso yo le dije se lo va a graficar verticalmente, yo lo dibujé horizontal. Entonces, entre el mínimo, que sería la primera línea, y la primera línea de la caja, usted tiene el 25% de los registros. El valor de la caja, que es el cuartil 1, a la mediana, que es el cuartil 2, otro 25%, y de la mediana al cuartil 3, otro 25% de los datos, y de la cuartil 3 al último valor también hay 25% los datos. La media está por sobre, la media en la X está por sobre la línea divisoria, por lo tanto, eso me dice que yo aquí estoy viendo un sesgo positivo. Esta caja por sí sola no es mucho lo que me permite hablar, ¿no es cierto?, salvo detectar valores atípicos y que la media esté por sobre o bajo, esté sobre la línea de la mediana. Eso es todo lo que yo puedo ver en esta cajita. Pero vamos a tratar de hacer esta misma caja, ¿ok? La vamos a hacer, pero ahora por tipo de dispositivo de conexión a Internet, ¿ya? Entonces, aquí está justamente esa misma columna que están al lado, ¿ves? Dispositivo. Entonces, ahora voy a marcar estas dos columnas. Dispositivo principal, que es una variable cualitativa, y el tiempo, vamos a hacer un clic para abajo para marcar todo el rango, y vamos a volver a insertar
gráfico, ¿ve? Y ahí volvemos a pinchar lo mismo que en delante. Y ahora vamos tipo de gráfico, de caja, y fíjense que ahora me está haciendo el tiro una cajita por cada dispositivo de conexión, ¿ya? Entonces vamos a mover este mono de acá, lo vamos a dejar un poquito más abajo, ¿ya? Y vamos a pararnos acá para cuánto decirle que no hay relleno, ¿ya? Relleno sin relleno, ¿ya? Y así nos permite mirar el mono un poquito mejor. Bueno, ahora sí, el hecho de comparar entre cajas, ¿ya? Puedo hacer mucho más cosas que anteriormente. Vamos a agrandarlo un poquitito más esto, ¿ya? En la medida que la caja sea más larga, significa que tiene mayor variabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, la caja 3 es la caja que tiene un mayor largo entre Q1 y Q3. Por lo tanto, el tiempo de conexión a Internet cuando se usan teléfonos móviles o smartphones, hay una mayor variabilidad. Pero mira, aquí la media está prácticamente encima de la mediana, así que por lo tanto, en este caso, la distribución de los tiempos cuando se usa teléfono móvil o smartphone presenta una simetría. No hay valores atípicos tampoco aquí, ¿ya? La caja 2 pareciera que es un poquito más grande que la caja 1 que está acá, entonces este también sería la siguiente en variabilidad. Ahora la media está por debajo de la mediana, así que por lo tanto esto presenta un sesgo negativo porque va hacia abajo, hacia los valores menores, y tampoco presenta valores atípicos. ¿Ya? Eso sería para el tiempo de conexión para una tablet o iPad. En el caso del gráfico para computador fijo, aquí hay un valorcito que está marcado como atípico, ¿ya? En la En este caso, esta es la caja que presenta la menor variabilidad, es decir, los computadores, ¿no es cierto? El tiempo de conexión dado en computador fijo o portátil es el que presenta la menor variabilidad para el tiempo de conexión. Hay que revisar qué pasa con ese dato. Aquí está por el valor 4, si efectivamente es un dato atípico o no, ¿ya? Y para eso lo que hay que hacer es que escarbar un poquito, hay que investigar un poco sobre ese dato, y si es un error, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener que corregir ese dato, devolverlo a la base original y reprocesar todos los cálculos de nuevo con el dato arreglado. En caso que sea un error y no se pueda corregir, entonces lo más probable es que va a haber que decidir sacar este dato del análisis, ¿ok? Solo del análisis, pero usted no lo puede borrar de la base de datos, ¿ya? Qué bueno que haya pasado esto, porque así me acuerdo también de que usted siempre mantenga una copia, ¿no es cierto?, de la base de datos original. Es cosa que cualquier cosa que haga va a tener la base original para recuperar y volver a hacer las operaciones. Y después está la caja, ¿no es cierto?, para cuando utiliza un Smart TV en tiempo de conexión, que es un poquito menos variable que la otra, o sea, en términos de variabilidad, la menor sería esta, después aquí, después acá, y la más variable es la caja 3. Tampoco presenta datos atípicos, con la media a la derecha, ¿no es cierto?, de la mediana, por lo tanto también presenta un sesgo positivo. Entonces, aquí, ¿qué le vamos a colocar aquí? ¿No es cierto? Gráfico de botplot para el tiempo de conexión, ¿no es cierto? Pues ya corrijo eso, por tipo de dispositivo, ¿ya? Eso es lo que me está mostrando este grafiquito. Bien, espero que le saquen provecho a esta cápsula. Gracias, nos vemos en una próxima.